La misericordia de Dios dignifica, no humilla. Esto es algo en lo cual nosotros tenemos que basar nuestra vida, porque la palabra de Dios nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y también nos muestra que hemos sido rescatados y tenemos vida por su misericordia. Pero la misericordia de Dios dignifica, no humilla. Seguimos con la lectura de Segunda de Crónicas 34 y el versículo 29, la segunda parte dice: en cuanto ellos comunicaron al rey la respuesta, el rey ordenó que reunieran a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Entonces el rey, dice el versículo 30, se dirigió al templo del Señor, acompañado por todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y por los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandatos, testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo también que se comprometieran los líderes y el pueblo. Fíjate la actitud. Cuando Josías escuchó que Dios habría de castigar y que habría de traer las maldiciones que estaban escritas en el libro a causa de la desobediencia, cuando Josías escucha esto, más allá de pensar y amargarse en contra de Dios, se humilló delante del Señor. Y no solamente eso, sino que reunió a todo el pueblo, a los ancianos, a los líderes, y los llevó a un encuentro con Dios. El corazón de Josías estaba inclinado a agradar, a servir, a honrar y a bendecir el nombre de Dios. Josías podía hacerlo con toda libertad porque su corazón se había humillado delante del Señor antes de llevarlo ante el pueblo. Cuando nosotros queremos dirigir a alguien a que crea en Dios, a que se humille ante Dios, no podemos hacerlo si primeramente nosotros estamos conscientes que hemos sido partícipes de esa misericordia y nos humillamos delante del Señor. Después Josías quitó todo lo que estorbaba en la tierra de los israelitas, todo objeto repugnante, todo ídolo, todo aquello que hiriera o lastimara la relación con Dios. Ellos no dejaron de seguir al Señor mientras Josías vivía y al Dios de sus padres, es decir, ellos se inclinaron delante de Dios y a seguir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, la misericordia del pacto de Dios jamás te va a llevar a humillarte. Es decir, nosotros muchas veces creemos que si alguien nos hace un favor, esa persona que ha hecho el favor tiene todo el derecho de pisotear. O quizá en algún momento tú has rendido o has hecho un favor a alguien y crees que la persona a quien le hiciste el favor, a quien le mostraste misericordia, está en deuda contigo. Escucha, Dios no lo ve así. La misericordia de Dios no nos humilla. La misericordia de Dios nos dignifica, que ese es el plan de Dios al mostrarnos su misericordia, mostrarnos el amor, la gracia, la rectitud, la justicia y lo importante que somos para Él. Cuando tú entiendes esto, aprendes a hacer misericordia por otros, también aplicando el mismo valor. Te puedo ayudar y te puedo servir, no para enseñorearme sobre ti, sino para dignificarte. Colocarte en un lugar donde no puedes solo, donde no puedes sola, pero donde yo sí puedo colocarte y bendigo tu vida de esa manera. La misericordia de Dios dignifica. El rey entendió que el pacto evocaba la relación de Dios con su pueblo y viceversa, la relación del pueblo con Dios. Los cronistas dejaron de llamar a esto el libro de la ley y lo llaman las palabras del pacto. Entendieron que era donde Dios mostraba su corazón y reflejaba quién era Él. Y al leer estas palabras, las palabras del pacto, Josías no quería emitir un juicio acusatorio que condenara al pueblo. Escucha la intención y tenemos que revisar la actitud de Josías. Josías no lo estaba haciendo para juzgar, para condenar o para llevar al pueblo a un estado condenatorio. Josías lo estaba haciendo para que el pueblo pudiera disfrutar de la misericordia de Dios. Cuando predicas la palabra, cuando quieres llevar a alguien al conocimiento de Dios, ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es la actitud? La palabra de Dios no debe de ser enseñada ni leída para condenar, para juzgar,
para traer juicio. Ellos solos, quien escuche la palabra, solo se van a dar cuenta que se están equivocando. Josías no llevó la palabra al pueblo para condenarles, los llevó para mostrarles la misericordia de Dios, y la misericordia también obra en la humillación de nuestra parte, el reconocer: Señor, yo quiero agradarte. Al leer el pacto, el pueblo era dignificado. Al leer el pacto, el pueblo estaba entendiendo en qué posición estaba. Cuando ellos escucharon la lectura de estas palabras a través de Josías y de los sacerdotes y de los levitas, ellos pudieron, creo yo, agradecer a Dios con todo su corazón y decirle: gracias, Dios, por esta palabra que me estás dando. Gracias por advertirme, gracias por decirme, gracias por instruirme. Dios volvería a dignificar a su pueblo, restableciendo la comunión con él mediante su pacto. El propósito de la palabra de Dios es hacernos ver, entender, creer y conocer que la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. Así que, por lo tanto, la misericordia de Dios no te va a humillar, te va a dignificar. Y cuando nos rendimos delante de Él, la obra de Él será grandemente exaltada de una manera maravillosa. Y tu vida será mejorada en todos los aspectos. Recuerda muy bien esto: la misericordia de Dios dignifica, no humilla. Y esta la conocemos a través de la palabra de Él. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Benjamín Esquer, y mi anhelo es que puedas crecer en el conocimiento de Dios para que lo des a conocer a otros.